Buenas tardes amigos de Fisiodeport. Vamos a empezar hablando un tema muy bonito y complejo, considero yo, dentro de las lesiones de rodilla. Este es ligamento cruzado anterior, lesión y tratamiento, ¿sí? Y también prevención. De este ligamento muy importante dentro de la articulación, pues todos sabemos que nos ayuda mucho en la estabilidad de rodilla y sobre todo en la propiocepción de esta articulación. Paula, vamos a hablar un poquito de biomecánica. Yo creo que es tan importante que la gente sepa por qué se lesiona, estructura del ligamento, dónde está ubicado. Yo creo que el paciente, las personas que están incluidas en el fútbol deben saber. Hola, muy buenas tardes con todos. Mi nombre es Paula Ortega, soy fisioterapeuta y como mencionó Sixto, el día de hoy vamos a hablar acerca del ligamento cruzado anterior. Entonces, en cuanto a la biomecánica, muy bien, vamos a hablar del ligamento cruzado anterior, que aquí no se alcanza a apreciar mucho, pero bueno, viene desde la parte posterior del fémur, de la parte lateral del fémur posterior hacia la parte anterior de la meseta tibial, justo acá, y lo que va a hacer es evitar que el fémur se desplace sobre la tibia hacia adelante. Entonces, por la misma razón es que el principal mecanismo de lesión de esto es cuando, por ejemplo, hay un frenado muy fuerte o un cambio de dirección muy fuerte en el que lo primero que se va a ver afectado es el ligamento cruzado anterior, ya que las fuerzas que se están aplicando en estos casos son más de lo que puede soportar el ligamento. Por la misma razón de que, de que la tibia se desplaza sobre el fémur, es entonces aquí cuando el fémur también va a cizallar o va a aplastar un poquito sobre la parte posterior de los meniscos y también puede llegar a lesionarlos. Entonces hay muchas lesiones deportivas que no solo incluyen el ligamento cruzado anterior, sino que también van a incluir la parte posterior de los meniscos o los ligamentos colaterales, dependiendo de qué tan fuerte fue el impacto, de qué tan fuerte fue la lesión. ¿Cierto? Creo que eso es como lo más básico de la biomecánica. Sí, tenemos que considerar que para que se lesione un ligamento, en este caso el cruzado anterior, necesitamos de 2000 a 2500 newtons de fuerza para que se pueda lesionar. Esto hablando en libras, son más o menos unas 500 libras, unos 250, 260 kilogramos de fuerza. Como explicaba Paula, tiene el mecanismo de lesión, es el frenado, ¿sí? O la contusión directa en la tibia, en el extremo superior, en el extremo proximal de la tibia. Una contusión directa hace que la tibia se vaya hacia atrás y produzca una lesión incluso del ligamento cruzado posterior, como explicaba Paola. Pero además también hay que considerar que también puede haber una lesión del cartílago articular, ¿sí? La parte que nosotros podemos ver cuando masticamos un hueso de un pollo, en la parte terminal tenemos una parte blanquecina, que ese es netamente el cartílago articular. Entonces, este también se lesiona y para la recuperación es un tema complejo, porque también en otro tema hablaremos de eso, pero es difícil porque un cartílago se desgasta o se lesiona, prácticamente no vuelve a recuperarse al 100%. Es por eso que con las lesiones posteriores a esto, el deterioro de la rodilla es inmediato, ¿sí? Si no hay una buena musculatura que recurra a la articulación, pues vamos a tener una lesión degenerativa de por vida, pues, y por eso, Guillermo, que hay las prótesis de rodilla ahora, ¿sí? Se reemplaza la rodilla. Cuando hay un desgaste masivo de la articulación, el dolor se vuelve incapacitante, no puede subir una grada, bajar una grada, pues no queda otra salida que una cirugía. Y una artroplastia de rodilla, una prótesis de rodilla es en costos y tiempos de recuperación es compleja, ¿no? Y yo creo que los pacientes, ellos investigan, saben que es muy costoso una cirugía de rodilla. Y después la recuperación, porque no termina la cirugía. El paciente tiene que estar en reposo y después empieza el trabajo muscular propio de la fisioterapia y la recuperación. Entonces, como les decía, pues para esto hay que prevenir una lesión, hay que fortalecer la parte muscular para que nosotros en el futuro no tengamos ese tipo de lesiones. Por eso hay, como les comentaba en algún podcast anterior,
los 11 de la FIFA, que nos indica hacer trabajos preventivos para evitar una lesión en el tema deportivo, en el tema de futbolistas profesionales. No les gusta mucho, pero hay que hacerlo, ¿sí? Y en el de los pacientes y deportistas normales también tienen que hacerlo, fortalecer la articulación para evitar todo este tipo de lesiones. En este caso de un ligamento cruzado que no se recupera rápido, pues tiene que pasar algunas etapas que ya les hablaremos posteriormente, que son algunas y se demoran más o menos de 6 a 8 meses, en unos casos hasta 10 meses la recuperación. Entonces hay que tomar en cuenta mucho eso. Sí, claro, por supuesto. Y también hablar de la propiocepción, ¿no? Que también es muy importante para prevenir, creo yo, porque no se trata solo, evidentemente los músculos, la fuerza de los músculos, la masa muscular nos va a ayudar a proteger mucho, pero la propiocepción también es muy preventiva. El entrenamiento en superficies irregulares, el entrenamiento haciendo simulaciones, es muy importante también porque nos va a ayudar a entrenar esa pierna para saber qué hacer cuando esté jugando en cancha, cuando esté aplicando el deporte que sea. Entonces también es súper importante. Ahora en cuanto, bueno, ya se lesionó el LCA, ya ocurrió la lesión, tuvimos que ir a cirugía, entonces ahora post cirugía, lo más importante pues es empezar la terapia. Con eso, la primera fase es la de inflamación, en donde apenas salidos de cirugía puede haber derrame, derrame de líquido, puede haber mucho edema, mucho dolor. Entonces, ¿qué es las principales cosas que tenemos que hacer en esta primera etapa? Uno es recuperar la extensión. Recuperar la extensión de esa rodilla para que no se nos vaya a quedar toda flexionada, para poder recuperar los rangos de movilidad y de ahí mucho control del dolor, mucho control del edema. Sabemos también que el ejercicio isométrico de cuádriceps, de isquiotibiales nos van a ayudar primero a mantener la masa muscular y segundo a controlar el dolor también. Y bueno, el uso de muletas que también lo dispondrá el traumatólogo, el cirujano. Eso creo que es en cuanto a la primera etapa. También importante aquí rescatar un poquito que el ligamento cruzado anterior depende del mecanismo, puede romperse totalmente o parcialmente, ¿sí? Entonces es importante eso, diagnosticar bien, hacer una buena clínica para tener un diagnóstico específico y poder indicar, obviamente, que con la ayuda radiológica también de una resonancia magnética podemos saber que este ligamento esté roto y sobre todo la inestabilidad que es el punto principal. Entonces nosotros tenemos que ver de acuerdo a la estructura muscular, aquí es importante, ¿no? Porque hay unos pacientes que dicen, ¿me opero o no me opero? Entonces, cuando hay una inestabilidad grande y no tienes una buena masa muscular y quieres hacer deporte, tienes que operarte, no hay otra salida, ¿sí? Pero si hay una ruptura parcial y haces deporte de fin de semana, yo creo que puedes recuperarte con un buen tratamiento, con una buena fuerza muscular, con una buena recuperación del tejido muscular. Yo creo que esa rodilla va a salir, puedes volver a jugar, pero mientras esté roto totalmente el ligamento, yo creo que ahí sí es quirúrgico. ¿Por qué? Porque con el tiempo, como indicábamos, vas a tener un efecto adverso en tu rodilla, que es el desgaste articular, que es lo que uno no se quiere en una articulación, porque eso nos da dolor de cabeza en la recuperación como fisioterapeutas. Y la buena noticia, ¿cuál es la buena noticia? Que es preventivo, esto pueden cuidar antes, ¿verdad? Como les decía, claro, la prevención es lo más importante en esto, ¿sí? Se dice que un buen porcentaje ya en los clubes de fútbol de aquí del Ecuador, en el exterior, ya hacen este tipo de trabajo y se ha reducido el campo de lesión, ¿sí? El campo de lesiones de este ligamento, ¿sí? Y sobre todo, si también hablamos en el plano del fútbol femenino, de las mujeres, ellas se rompen con más facilidad porque su estructura anatómica, su biotipo es más propenso a lesionarse, ¿sí? Por sus ángulos Q, por sus caderas, por todo eso implica que se lesione más fácilmente en las mujeres. Yo creo que eso hay que tener muy claro los conceptos y en los tiempos de recuperación también. Claro, nosotros ya vamos a hablar también un poco al final de cada recuperación de este ligamento. Nosotros hacemos dinamometría, medimos la fuerza del músculo para que el jugador se integre a la actividad, o el deportista en este caso se puede integrar a la actividad física. Listo, entonces como nos decía Pau, la primera etapa que es la de inflamación,
Existe mucha flexión en la rodilla. ¿Por qué? Porque es un mecanismo de protección después de la cirugía. Entonces, como dijo mi compañera, es súper importante recuperar la extensión completa de la pierna, de la rodilla. Hacer igual los ejercicios isométricos y ahí pasamos a la segunda etapa, que es la proliferativa. Esta etapa vamos a ganar mucha movilidad, rangos de movimiento de la rodilla. Tenemos que hacer igual ejercicios de movilidad activa, pasiva, viendo obviamente cómo va el paciente. ¿Por qué? Porque puede ser que el paciente se hizo la cirugía y vino luego de un mes. Entonces, obviamente, no nos vamos a saltar muchas etapas. Vamos a empezar desde la primera, que va a ser la inflamatoria. Este paciente va a durar más tiempo de recuperación que un paciente que salió de cirugía y hizo rehabilitación, no sé, a los 2 días. Entonces, eso con esta fase proliferativa, y la tercera, que es la de remodelación, ¿no? Que el colágeno se va colocando en su lugar, y esta etapa puede durar meses, incluso meses, en el que el deportista puede volver, ¿no? Con la misma fuerza. Yo creo que esa es la parte positiva, como nos preguntaba. Yo creo que el deportista sí se puede volver con la misma fuerza, incluso más de la que tenía antes de la cirugía, pero si tiene una buena rehabilitación basada en evidencia científica. Sí, yo creo que es importante rescatar estas fases de recuperación, las etapas donde el ligamento cruzado anterior, en este caso, depende mucho de la cirugía del traumatólogo, ¿sí? De acuerdo si es un implante cadavérico, si es un injerto de autólogo del mismo paciente. Yo creo que hay que considerar mucho eso, que la etapa de 2 a 3 meses, este injerto recién se ligamentiza, ¿sí? Tiende a ser la estructura de un ligamento, pero no al 100%, prácticamente, porque recordemos que es un tendón la que va a ser las veces de ligamento. Entonces hay que tener mucho cuidado. Yo creo que en esto yo hago mucho hincapié con los pacientes, de que no debemos hacer ningún tipo de actividad física, nada de trotes, nada de saltos, nada de actividad fuerte en las primeras etapas, en los primeros meses. ¿Por qué? Porque puede distenderse el ligamento, se puede elongar el ligamento y perdemos una cirugía, ¿no? Es importantísimo saber estas etapas de recuperación, ¿sí? Yo creo que los 3 primeros meses es fundamental para que un ligamento tome la fuerza. Primero se haga estructura ligamentaria, que no lo es porque es un tendón, y después tome la fuerza, y sobre todo protegido con una buena masa muscular, podemos empezar a la actividad física y deportiva, recién empezar a trotar, a hacer desplazamientos dinámicos, ni siquiera cambios de dirección, porque eso viene a partir del 6.º mes, ¿sí? Cuando ya tenemos todos los rangos de movimiento, la fuerza, el volumen muscular completo, empieza una fase tan importante que yo les digo al paciente, que es la readaptación, ¿sí? En nuestro país realmente no hay readaptadores, solo vienen gente de afuera con conocimientos, pero nosotros, por la experiencia, por el tiempo que manejamos ya de muchos años, hemos venido ya considerando esta etapa para mí la más importante, ¿sí? Porque si un paciente no hace esta etapa o esta fase, realmente no se ha recuperado un ligamento, ¿sí? Yo creo que es lo mejor trabajar bien en esta etapa, valorar bien, para que es la fase última donde el paciente puede integrarse ya a la actividad del cuerpo técnico, del entrenador en este caso, ya con ningún miedo, con los defectos que tiene el paciente, que dice, ¿sabes qué? Sí, puedo correr, pero cambiar de dirección o saltar me da miedo, ¿sí? Es el típico paciente que no completó esta fase, que es la más importante, ¿no? Entonces tiene que estar seguro de que completó todas las fases para entrar ya en el campo de entrenar y de jugar realmente. Yo creo que ya se ha llegado a varios estudios que son los 6, 8 meses, incluso unos 9 meses en la recuperación de este ligamento. No es, antes pues, pensábamos que ya al 4º, 5º mes podía jugar el paciente, no. Realmente esto ya se ha cambiado, sí. Yo creo que los conceptos están muy claros de que debemos empezar a hacer actividad física y deportiva a los 8 meses prácticamente después de la lesión, ¿sí? Incluso ahora los traumatólogos están poniendo un internal brace, que le llaman, ¿sí? Es un ligamento prácticamente sintético que le ponen en la parte externa para que fije y le ayude a la rodilla a no rotar mucho, ¿sí? Que sea una rotación pequeña
y pueda frenar el mecanismo para que no se elongue el injerto y no se pueda romper otra vez. Que en los casos anteriores, pues yo creo que podía darse en este caso si no había una buena fuerza, si no había una buena masa muscular y se podía volver a romper el ligamento. Sí, yo creo que igual hay muchos errores, ¿no? Como el pensar que el paciente porque no siente dolor ya está bien o puede regresar, ¿no? O tal vez porque puede dar varios pasos, no se rompió el ligamento. ¿Qué opina de eso, Luis? Sí, yo creo que es importante eso. Hay gente que, bueno, yo a veces con los colegas por ahí es discutible, ¿no? Porque en algunos casos les hacen trotar o correr a los 2 meses, ¿sí? Y yo vi un caso de un paciente que me indicó, de un fisioterapeuta, de unos fisioterapeutas X, que no les quiero decir el nombre, por respeto, yo creo que por ética, que el jugador empezó a correr y a topar un balón y a patear a los 2 meses de operado. O sea, cuando a los 2 meses recién el tejido está cicatrizándose todavía y empezar a hacer un tipo de esa actividad, tranquilamente se rompe el ligamento, ¿sí? Y yo creo que se rompió del paciente. Entonces, eso no se debe dar en el fútbol. Por experiencia les hablo, yo ya llevo recuperando muchos años, ¿sí? Y el tema del ligamento cruzado es un lindo tema, ¿sí? Que muchos pacientes, muchos jugadores se lesionan, pero tienen que saber cómo tiene que llevarse el tipo de recuperación y los tiempos, sobre todo de recuperación, que no debe ser de 1 mes, de 2 meses, sino de 6 a 8 meses, como hablamos. Doctor, se viene la Copa Wambra de Quito, organizada por el Mago Salas. Como fisioterapeuta, ¿cuál sería su principal recomendación para los jugadores antes de afrontar este torneo? Recomendación que acudan a un buen especialista, deportólogos, traumatólogos, fisioterapeutas que estamos al, al campo, ¿sí? Muy rápidos. Yo creo que ahí es importantísimo valorarlos y hacer un tratamiento, un trabajo preventivo que les indiqué. ¿Para qué? Para evitar este tipo de lesiones, ¿sí? Un buen trabajo preventivo, que no es más, son trabajos que se hace, nosotros le llamamos isométrico ya en el campo de la fisioterapia, ¿sí? Haces en diferentes ángulos, en planchas, en media sentadilla, ¿sí? Para prevenir y fortalecer estos músculos y sobre todo los propioceptores, que son importantísimos dentro de una rodilla. Sí, estoy de acuerdo con Elisen. Creo que es súper importante la prevención para las personas que van a este campeonato. Igual la biomecánica, ¿no? Por eso nos importa a nosotros cómo están las rodillas, cuando hacen cierto ejercicio, porque solo con hacer una mala técnica se pueden lesionar. Entonces es súper importante que se informen de las técnicas, cómo deben poner las rodillas, la biomecánica de todo su cuerpo. Sí, yo creo que es muy importante considerar eso. Realmente no, nuestros profesionales, yo creo que falta apoyo, ¿sí? Falta apoyo, siempre he dicho yo, falta apoyo de los directivos que en los profesionales le estimulen a que puedan ser valorados estos niños, estos adolescentes, porque de ahí empieza el semillero, ¿no? Para después ser profesionales del fútbol, pero si no hacemos un buen trabajo de base, un buen trabajo inicial con valoraciones dinamométricas, de salto, de velocidad, haciendo ese tipo de evaluaciones vamos a saber el niño en qué capacidad esté, ¿sí? De pronto está con sobrepeso, de pronto no está con un buen calzado, se va a lesionar en la superficie donde van a jugar. Todo eso hay que analizar para que no tengamos estas lesiones en el futuro. Bueno, sí, creo que en este proceso, como dijeron Lisen y la Lisen Cristina, es importante, no empieza desde que ya me lesioné, empieza mucho antes todo el proceso, desde la prevención, desde el entrenamiento, coordinación, propiocepción, todas esas cosas son, o sea, se pueden venir evitando. Y bueno, para las personas que van a participar en el campeonato, igual, si tienen alguna duda, si tienen alguna inquietud por ahí, acudan a evaluación. No necesariamente tenemos que esperar a que ocurra una lesión grave como para acudir a evaluación, a terapia, para saber qué es lo que está pasando con nuestros cuerpos. Creo que eso sería todo. Sí, gracias Guillermo, gracias Pau, gracias Cris. Yo creo que estaremos en otra ocasión, ya que no sea muy lejos, otro podcast indicando algún tipo de lesión. Realmente sería interesante que la gente que nos ven, que nos escriban, que nos indiquen qué lesión hablar, porque tenemos ¿De qué un tienen montón de dudas? lesiones, ¿no? Que cadera, rodilla, tobillo, columna vertebral, hombro, columna cervical. Yo creo que son varios temas muy bonitos también para hablar
y yo creo que complejos que están al orden del día para cualquier tipo de paciente que se lesiona. Eso, Guillermo, agradecer una vez más y gracias. Buenas tardes. Muchas gracias.